Las palabras de David resonaban en mis oídos como un eco. Lo siento, Laura, he descubierto la verdad. Todo lo que me dijo mi madre eran mentiras. Mis manos temblorosas sostenían mi teléfono. Las lágrimas amenazaban con inundar mi rostro. Habíamos llegado al final de una larga y dolorosa batalla. Una batalla contra la manipulación, la mentira y el odio de Isabel, mi suegra. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Laura, tengo 38 años, soy emigrante de Venezuela y trabajo como ingeniera de software en Denver, Colorado. Mi vida con David, un mexicano de 40 años, parecía perfecta hasta que conocí a Isabel, su madre, una mujer mexicana de 65 años que se dedicó a destruir nuestra relación. Desde el principio, Isabel me vio como una amenaza, una intrusa en su mundo, una simple emigrante de Venezuela que nunca sería digna de su hijo. Su manipulación era sutil al principio. Comentarios hirientes disfrazados de consejos, mentiras para minar mi confianza, intentos de sabotear mi trabajo y mi relación con David. Luego se volvió más descarada, más agresiva, más implacable. Utilizaba cualquier medio para lograr su objetivo, separar a David y a mí. Isabel me acusaba de ser una interesada, una trepadora, una gold digger, inventando historias para mancillar mi reputación, generar conflictos y destruir nuestra relación. Intentaba controlar todos los aspectos de la vida de David, desde su trabajo hasta sus finanzas. Robaba dinero de nuestra cuenta bancaria y gastaba el dinero en sus caprichos, dejándonos sin recursos. Como emigrante de México, nunca imaginé vivir una situación así. David, un hombre bueno pero indeciso, quedó atrapado entre su madre y yo. Isabel lo manipulaba con maestría, alimentando sus inseguridades y sus dudas. Sus susurros venenosos minaron nuestra relación, creando una brecha de desconfianza que parecía insalvable. Intenté hablar con Isabel, confrontarla, explicarle que su comportamiento era dañino y destructivo, pero mis intentos fueron en vano. Su odio era inquebrantable, su manipulación implacable. Su rechazo se basaba en sus propias inseguridades, en su miedo a perder el control sobre la vida de su hijo. La tensión en casa era insoportable. Nuestras vidas estaban envenenadas por el odio y la manipulación de Isabel. David, atrapado entre dos fuegos, se volvía cada vez más distante, más inseguro y más infeliz. Nuestras discusiones eran frecuentes, cada vez más amargas, creando una brecha en nuestra relación que parecía insalvable. La tristeza y la desesperación me consumían lentamente. Como emigrante de Venezuela, ya estaba acostumbrada a las dificultades, pero la manipulación de Isabel era particularmente dolorosa. Como emigrante de México, ella no entendía mi lucha ni mi esfuerzo. La situación se tornó insostenible. Estaba al borde del colapso, cuestionando mi propio valor, mi propio juicio. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda profesional, una psicóloga especializada en relaciones tóxicas. La terapia me ayudó a entender la manipulación de Isabel, a establecer límites claros y a proteger mi propia salud mental. Aprendí a identificar sus tácticas, a ignorar sus provocaciones y a priorizar mi propio bienestar. Y fue en ese proceso de crecimiento personal cuando se produjo el cambio que lo cambiaría todo. La terapia me proporcionó las herramientas necesarias para afrontar la situación. Aprendí a identificar las tácticas de manipulación de Isabel, a establecer límites claros y a proteger mi propia salud mental. La psicóloga me ayudó a comprender que el comportamiento de Isabel era producto de sus propias inseguridades, sus propios miedos y sus propios traumas. Esa comprensión no justificaba sus acciones, pero sí me ayudó a empatizar con ella, a comprender las raíces de su comportamiento y a liberarme del peso del resentimiento y del odio. Comencé a documentar las acciones de Isabel,
registrando cada llamada, cada mensaje, cada comentario hiriente. Guardé todas las pruebas que demostraban su manipulación, sus mentiras y sus intentos de sabotear mi relación con David. Esa documentación se convirtió en mi escudo, en mi arma contra la toxicidad. La tecnología, tan omnipresente en nuestra sociedad, se convirtió en mi aliada, en mi herramienta de defensa. Con el tiempo, mi confianza en mí misma creció. Había aprendido a valorarme, a respetar mis propios límites y a priorizar mi propia felicidad. Mi autoestima, que había sido erosionada durante años por la manipulación de Isabel, se fortaleció. Esa nueva confianza se reflejó en mi trabajo, en mi relación con David y en mi forma de relacionarme con los demás. La relación con David, aunque tensa, comenzó a mejorar. Hablábamos con más honestidad, con más transparencia, compartiendo nuestros miedos, nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas. David, aunque indeciso, mostraba una mayor capacidad para defenderme de las manipulaciones de su madre. Su indecisión comenzó a transformarse en una mayor seguridad y en una mayor firmeza. Un día, David descubrió un correo electrónico de Isabel dirigido a una amiga cercana, donde confesaba su plan para separarnos. En ese correo electrónico, Isabel detallaba sus estrategias de manipulación, sus mentiras, sus intentos de sabotear nuestra relación. La evidencia era irrefutable, la verdad incontestable. David sintió una mezcla de indignación, de tristeza y de profunda decepción. Había sido manipulado, engañado, utilizado por su propia madre. La comprensión de la magnitud de la manipulación de Isabel provocó un cambio radical en su actitud. El amor que sentía por mí superó el condicionamiento y la manipulación de su madre. David confrontó a Isabel. Fue una conversación difícil, llena de reproches, de dolor y de emociones a flor de piel. Isabel negó los hechos inicialmente, pero David le presentó las pruebas, las evidencias de sus mentiras y de sus manipulaciones. Frente a la evidencia irrefutable, Isabel no tuvo más remedio que confesar su plan. Su derrota fue total, su manipulación expuesta. El descubrimiento de las mentiras de Isabel tuvo un impacto profundo en David. Su confianza en su madre se derrumbó. Su amor incondicional se convirtió en una profunda decepción. Comprendió la magnitud del daño que su madre le había causado, no solo a mí, sino también a él mismo. El apego ciego a su madre había nublado su juicio, había oscurecido su propia visión y había puesto en peligro su propia felicidad. La confrontación con Isabel fue un punto de inflexión en nuestras vidas. David se liberó de la influencia tóxica de su madre, estableciendo límites claros y protegiendo nuestra relación de sus manipulaciones. Nuestra relación se fortaleció, basada en la confianza, la honestidad y la verdad. El futuro, antes incierto, ahora se mostraba lleno de esperanza, de sueños y de planes compartidos. La verdadera culminación de esta historia, sin embargo, estaba a punto de llegar. Después de la confrontación con Isabel, nuestra relación con ella cambió drásticamente. La comunicación se redujo a lo mínimo indispensable. Las visitas se volvieron esporádicas y la tensión familiar se disipó. David estableció límites claros, comunicándole a su madre que su manipulación no sería tolerada y que su interferencia en nuestra vida en pareja tenía consecuencias. Fue un proceso difícil, lleno de reproches y emociones a flor de piel, pero necesario para proteger nuestra felicidad y nuestra estabilidad. Isabel, privada de su poder de manipulación, experimentó un periodo de confusión y resentimiento. Su frustración era evidente. Su intento de controlar la vida de su hijo había fracasado. Intentaba, en ocasiones, retomar su control, utilizando tácticas sutiles, pero David estaba preparado y respondía con firmeza y determinación, apoyado en nuestra sólida relación y en la claridad de la situación. Nuestra vida en pareja se fortaleció significativamente. La honestidad, la confianza y la comunicación abierta
se convirtieron en los pilares fundamentales de nuestra relación. Compartíamos nuestros miedos, nuestras preocupaciones y nuestras alegrías con una transparencia que antes había sido impensable. La terapia de pareja que habíamos comenzado a realizar durante el periodo más difícil de la manipulación de Isabel resultó ser fundamental para fortalecer nuestro vínculo y para construir una relación más madura y equilibrada. Mi carrera profesional también floreció. La estabilidad emocional que había alcanzado se reflejó en mi trabajo, en mi creatividad y en mi capacidad para concentrarme en mis proyectos. Había aprendido a priorizar mi propio bienestar, a establecer límites claros y a protegerme del estrés y la ansiedad. Mi autoestima se fortaleció y mi confianza en mis habilidades se incrementó notablemente. La estabilidad económica también mejoró. David, liberado de la presión y el control de su madre, comenzó a administrar nuestras finanzas de forma más eficiente y transparente. Habíamos aprendido a controlar nuestros gastos y a ahorrar para el futuro, construyendo una base sólida para nuestra vida en común. La falta de transparencia y las pérdidas económicas causadas por la manipulación de Isabel quedaron atrás, creando un futuro más sólido y seguro. Comencé a involucrarme en actividades comunitarias, compartiendo mi experiencia y apoyando a otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares a las mías. Ofrecí charlas y talleres sobre relaciones tóxicas y manipulación, utilizando mi propia historia como ejemplo para empoderar a otras mujeres y brindarles las herramientas necesarias para superar sus propias adversidades. Mi historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchas mujeres. Compartir mi experiencia, mi lucha y mi proceso de superación me ayudó a conectar con otras mujeres que habían sufrido situaciones similares, brindándoles esperanza y fortaleciendo su capacidad de resiliencia. La transformación de mi vida, de una mujer humillada y manipulada a una mujer fuerte, segura e independiente, se convirtió en un testimonio del poder del amor propio, del establecimiento de límites y de la importancia de la confianza en uno mismo. El futuro se extendía ante nosotros, un futuro brillante, lleno de posibilidades y de sueños compartidos. Habíamos construido una vida sólida, basada en la confianza, la honestidad y el amor verdadero. Habíamos superado las adversidades, había aprendido las lecciones del pasado y estaba lista para enfrentar los desafíos del futuro con valentía, serenidad y determinación. Pero, a pesar de la aparente tranquilidad, una última sorpresa, un evento imprevisto, estaba a punto de cambiar para siempre el curso de nuestras vidas. Un día, mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré un mensaje inesperado. Era una invitación para participar en un programa de televisión de alcance nacional, un programa que se enfocaba en historias inspiradoras de superación personal. El productor había conocido mi historia a través de mi blog, donde compartía mi experiencia con relaciones tóxicas y mi proceso de sanación. La invitación me sorprendió, pero también me emocionó. Era una oportunidad única para compartir mi historia con una audiencia mucho mayor, para inspirar a otras mujeres y para dar voz a quienes habían sufrido situaciones similares. Acepté la invitación inmediatamente. Preparar la entrevista fue un proceso intenso, un ejercicio de introspección que me permitió revivir mis experiencias y analizar mi crecimiento personal. Recordé los momentos más difíciles, los obstáculos que había superado, la manipulación de Isabel, la indecisión de David y mi propia lucha por encontrar la paz interior. Pero también recordé la fuerza interior que me había impulsado a seguir adelante, mi capacidad de resiliencia y mi compromiso con el amor propio. La entrevista fue un éxito rotundo. Mi historia, mi proceso de sanación y mi mensaje de esperanza resonaron profundamente con la audiencia. Miles de mensajes de apoyo inundaron mis redes sociales.
Mujeres de todo el país compartieron sus propias experiencias, sus luchas y sus miedos. Sentí una profunda conexión con ellas, una empatía que trascendía las barreras geográficas y culturales. Mi historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchas, un ejemplo de cómo superar la adversidad y encontrar la felicidad a pesar del dolor. El éxito de la entrevista televisiva catapultó mi carrera profesional. Recibí nuevas ofertas de trabajo, invitaciones para dar conferencias y colaboraciones con organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia doméstica y la promoción de la salud mental. Mi historia, mi experiencia y mi mensaje de esperanza se convirtieron en una herramienta para ayudar a otros, para empoderar a las mujeres y para promover el cambio social. La relación con David se fortaleció aún más. Habíamos superado juntos una prueba difícil, una prueba que había consolidado nuestro vínculo, fortalecido nuestra confianza y profundizado nuestro amor. Habíamos aprendido a comunicarnos con honestidad, a expresar nuestras emociones y a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Nuestra vida en pareja era ahora más plena, más feliz, más serena. La relación con Isabel, sin embargo, permaneció distante, aunque sin la toxicidad del pasado. Había momentos de silencio incómodo, de tensión latente, pero la manipulación había desaparecido. Había un respeto mutuo, una aceptación tácita de la nueva realidad. El odio había sido superado, la manipulación expuesta. La paz, aunque frágil, era palpable. La transformación de Isabel era evidente, pero un último acontecimiento inesperado estaba a punto de cambiar para siempre el curso de nuestras vidas. Un evento que pondría a prueba, una última vez, la fuerza, la resiliencia y la capacidad de perdón que había cultivado durante tanto tiempo. Un evento que pondría un definitivo punto final a esta historia. Unos meses después de la entrevista televisiva, recibí una llamada inesperada. Era una trabajadora social. Su voz era seria, casi solemne. Isabel había sufrido una caída en su casa, se había fracturado la cadera y su estado era crítico. Necesitaba ser operada de urgencia. La trabajadora social me informó que Isabel había pedido verme antes de la operación. La noticia me dejó perpleja. Una mezcla de emociones contradictorias me invadió: culpa, tristeza, recelo y, sorprendentemente, una profunda compasión. La imagen de Isabel, vulnerable e indefensa, contrastaba fuertemente con la imagen de la mujer manipuladora y controladora que había conocido. El tiempo había borrado parte del resentimiento, pero la herida del pasado seguía abierta. A pesar de todo lo que había sufrido por su culpa, la idea de que Isabel pudiera morir me llenó de una profunda tristeza. Fui al hospital inmediatamente. Isabel estaba en su cama, conectada a diferentes aparatos. Su rostro estaba demacrado, pálido. Había un silencio incómodo en la habitación, un silencio que solo era interrumpido por el zumbido de las máquinas. En ese silencio me di cuenta de que el resentimiento que había albergado durante tanto tiempo me había estado impidiendo vivir plenamente. Perdonar a Isabel no significaba olvidar el daño que me había causado, sino liberarme del peso de la amargura, del rencor y del odio que me habían acompañado durante años. Perdonar era un acto de amor propio, un acto de liberación personal. Era el último paso en mi propio proceso de sanación. Me acerqué a su cama y tomé su mano. Era una mano frágil, arrugada pero llena de historia. Sus ojos, aunque débiles, estaban abiertos, fijos en mi rostro. En esos ojos vi un destello de arrepentimiento, un reconocimiento tácito de todo el daño que me había causado. Había momentos en que el dolor y la tristeza me abrumaban, pero la paz que había logrado construir con David me sostenía.
me daba fuerza para seguir adelante. Hablé con David, con mi familia, con amigos, compartiendo mi lucha interior y buscando consuelo en su apoyo incondicional. La operación de Isabel fue un éxito. Su recuperación, sin embargo, sería lenta y difícil. Pasó varias semanas en el hospital y luego fue trasladada a un centro de rehabilitación. David y yo la visitábamos con regularidad, ofreciéndole nuestro apoyo, nuestra compañía y nuestra comprensión. El tiempo que pasaba a su lado me permitió ver una nueva faceta de su personalidad, una faceta vulnerable, arrepentida, necesitada de cariño y de perdón. Había momentos en que el rencor emergía, pero el deseo de sanar, tanto el mío como el de Isabel, era más fuerte. Durante su recuperación, Isabel comenzó a compartir sus recuerdos, sus miedos y sus arrepentimientos. Habló de su infancia, de su difícil relación con su propia madre, de las heridas y traumas que la habían marcado. Comprendimos que su comportamiento tóxico había sido una forma de protegerse del dolor, del miedo a la soledad y al abandono. Su manipulación no había sido un acto de maldad deliberada, sino una estrategia desesperada para controlar su vida y la de su hijo. Fue en ese momento, al escuchar sus palabras llenas de pesar y de arrepentimiento, que comprendí finalmente la profundidad de su dolor, la raíz de su comportamiento y la necesidad imperiosa de cerrar este capítulo de una vez por todas. Un último evento inesperado, sin embargo, estaba a punto de ocurrir, un evento que pondría a prueba para siempre nuestra capacidad de perdón y comprensión. Un día, mientras visitaba a Isabel en el centro de rehabilitación, encontré una pequeña caja de madera en su mesita de noche. Dentro había una carta escrita a mano, dirigida a mí. La letra era temblorosa, pero legible. Era una carta de despedida, una carta de arrepentimiento, una carta llena de amor y de perdón. En la carta, Isabel confesaba la profundidad de su dolor, la raíz de su comportamiento tóxico y su sincero arrepentimiento por el daño que me había causado. Hablaba de su infancia, de su propia madre, de la soledad y el abandono que había marcado su vida. Reconocía su manipulación, sus mentiras, su odio hacia mí y pedía perdón por todo el sufrimiento que me había infligido. Sus palabras fueron un torrente de emociones contenidas durante años, una confesión sincera y desgarradora. Fue en ese momento, mientras leía esas palabras llenas de dolor y de arrepentimiento, que sentí una profunda compasión por ella. Comprendí que su comportamiento tóxico no había sido solo un acto de maldad, sino una manifestación de sus propias heridas, de sus propios traumas y de su propia desesperación. El perdón no fue fácil, pero fue un acto de liberación, tanto para ella como para mí. Perdonar a Isabel no significaba olvidar el daño que me había causado, ni justificar su comportamiento, sino liberarme del peso del resentimiento y del odio que me habían acompañado durante tanto tiempo. Fue un acto de amor propio, un acto de sanación. Poco después de leer la carta, Isabel falleció. Su muerte no me causó dolor ni resentimiento. Sentí tristeza, por supuesto, por la pérdida de la suegra, pero sobre todo sentí paz. La paz que solo se puede encontrar cuando se ha perdonado, cuando se ha superado el odio y el rencor, cuando se ha encontrado la reconciliación interior. El funeral fue sencillo, íntimo, una reunión familiar. No hubo drama ni confrontaciones, solo una despedida serena. En ese momento, frente a la tumba de Isabel, comprendí que el verdadero karma no es un castigo divino, sino la consecuencia de nuestras acciones, el impacto que nuestras decisiones tienen en nuestras propias vidas y en las vidas de los demás. Isabel había pagado el precio de sus errores, no con un castigo externo, sino con el dolor de la soledad, el arrepentimiento y el sufrimiento. Su muerte fue una liberación, para ella y para nosotros. La vida, como un río, sigue su curso.
Había superado las adversidades, había perdonado, había sanado y había aprendido a vivir plenamente, con amor, con confianza y con gratitud. El pasado había quedado atrás, convertido en una lección invaluable. Había aprendido a establecer límites, a proteger mi propia felicidad, a confiar en mi fuerza interior y a comprender que el verdadero triunfo no se encuentra en la venganza, sino en la capacidad de perdonar y seguir construyendo una vida llena de amor, de esperanza y de paz. El karma no es un castigo, sino un ciclo, y el ciclo de mi vida, con sus altibajos y sus lecciones aprendidas, finalmente había encontrado su punto de equilibrio, su armonía, y ese fue mi verdadero triunfo. La emigrante de Venezuela había encontrado la paz y la libertad.